Queremos darte a ti honor y gloria por tu palabra. Tu palabra realmente es alimento fresco para nuestras almas. Nuestro espíritu se llena de ti. Gracias por este día. Gracias porque confiamos a nuestros niños a la enseñanza de tu palabra a través de hombres y mujeres que han separado este día para servirte. Pero también hoy hemos venido aquí confiando en que la presencia del Espíritu Santo estará aquí con nosotros, mostrándonos lo que tú quieres que veamos como individuos y como iglesia. En el nombre de Jesús, enséñanos. Está con nosotros, Espíritu de Dios. Muévete en medio de nosotros. Que tu presencia nos cautive en este día. Nos ponemos en tus manos y de todo corazón queremos pedirte, Señor, enséñanos en este día. En el nombre de Jesús, amén. El reino de Dios contigo, también con la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Calvary en español. Y quiero que prestes atención porque no quiero hablar realmente de nuestra iglesia. Yo quiero hablar solamente de la función que nuestra iglesia tiene en medio del reino de Dios. Son algunas reflexiones interesantes acerca del reino de Dios, que es un concepto muy amplio, que es un concepto grande de ti, de este servidor y de la iglesia. Y el concepto del reino de Dios es un concepto muy especial. Cuando Dios toma algo en sus manos, Él hace cosas increíblemente grandes. Cuando Dios toma una vida en sus manos, Él hace algo espectacular, algo grandioso, algo muy especial. Lucas 13, 18 al 21. Hay allí dos parábolas hermosas. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración de la vida diaria aplicada a la vida espiritual. Lucas capítulo 13, versículos 18 hasta el 21. En esta Biblia es la página 682. Y la primera ilustración tiene que ver con una semilla muy pequeña. Es una semillita de mostaza. Y si no conoces una semilla de mostaza, probablemente vas a ver una fotografía allí de más o menos cómo lucen algunas mostazas. Son pequeñitas, aunque en España y en otras partes del continente asiático, la semilla de mostaza no es así tan pequeña, pero es bastante pequeña. Leamos Lucas 13 del 18 al 21. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Y aquí viene la segunda ilustración. El Señor ilustró el reino de Dios y dice también en el versículo 20, volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Lo primero que quiero que veas está en el versículo 19, en la primera parte. En el reino de Dios, quiero que veas ese primer punto allí. En el reino de Dios, lo pequeño, ¿qué pasa? Se vuelve grande. Lo pequeñito, lo insignificante, lo pobre, lo que no vale nada, lo que a lo mejor nadie toma en cuenta.
se vuelve grande. A lo mejor tu vida no fue tomada en cuenta. A lo mejor alguien te dejó. A lo mejor alguien no te prestó atención. A lo mejor en el mundo, en la sociedad, no somos nadie. Pero en el reino de Dios, eres grande. En el reino de Dios, tú eres importante. Por favor, dígale a alguien que esté a su lado y dile, tú eres importante para Dios. Dile, tú eres importante para Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Tú eres importante para Dios. En el reino de Dios, lo pequeño se vuelve grande. Dice el versículo 18, y el Señor se hace unas preguntas allí tan especiales. ¿Con qué voy a comparar el reino de Dios? ¿Cómo les enseño a ustedes lo hermoso que les vengo a contar? ¿Cómo les muestro a ustedes lo hermoso que traigo del cielo para ustedes? Y dice el Señor, lo voy a comparar con un pequeño, insignificante granito de mostaza. Entonces, Él ha tomado un pequeño granito de mostaza. Una pequeña semilla. Pero esa semilla está alimentada. Está alimentada por la tierra, está alimentada por el agua, está alimentada por la temperatura, está alimentada por tantos nutrientes y minerales. Y esa semillita comienza a crecer. Y esa semillita te representa a ti también. La palabra de Dios que ha caído en el terreno de tu corazón. Tú no sabes lo que va a pasar en tu vida cuando tú permites que el reino de Dios entre a tu corazón. Y viene como un pequeño estudio, una pequeña conversación. Un amigo tuyo te habló del Señor, una amiga tuya te habló del Señor y tú abriste tu corazón, o el Señor, mejor dicho, abrió tu corazón y tú empezaste a oír la voz de Dios. Y allí comienza algo grande, algo grande, algo grande, y es algo eterno porque nunca acabará. Tú no puedes entender muchas cosas del reino de Dios. Solamente escuchas, lees algo en la palabra, pero es eterno. Lo que ha comenzado a ti, en tu corazón, es algo eterno, no se va a acabar. No importa cuántos años cumplas, en la eternidad, mujeres no van a ver cumpleaños. Entonces no importa. Allí no tienes que decir la edad. Pero aún si dijeras la edad, nunca te saldrán arrugas en tu cara. No habrá llanto ni dolor. Entonces, mis hermanos, en el reino de Dios, lo pequeño, díganlo fuerte, se vuelve grande. Una vez más, lo pequeño se vuelve grande. Amén. En segundo lugar, en el reino de Dios se actúa ¿con qué? Muy bien. En el reino de Dios se actúa con fe. Cuando tú sigues leyendo el versículo 19, ¿qué dice allí? Pero pastor, no habla de la fe, pero sí habla de la fe. Porque habla de un hombre que tomó ese pequeño grano de mostaza y que ese hombre lo sembró en un terreno. Y como yo te he dicho, el terreno en estas parábolas o ilustraciones representa tu corazón. Y hay un hombre que toma un poquito de la palabra de Dios. Hay un hombre que toma un poquito de la Biblia. Hay un hombre que toma, hay una mujer que toma 1, 2, 3 versículos de la Biblia y lo pone en el terreno de tu corazón. Toma un poquito de la palabra de Dios y la pone en tu corazón. Se toma el tiempo, deja otras cosas y va a sembrar la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Alguien lo hizo contigo.
Alguien sembró la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Bendita sea esa persona. ¿Y sabes por qué actuó así? Actuó en fe. Esa mujer, ese hombre, ese pastor, ese hombre que te habló, esa mamá que te habló, ese papá que te habló del Señor, tenía fe de que la Biblia iba a ser una obra en tu corazón. Qué lindo es esto. Te pregunto, ¿eres una mujer de fe? ¿Eres un hombre de fe que toma las semillitas, que toma los versículos y se los dices a alguien? Se los dices a tus hijos, se los dices a tus nietos, se los dices a tus sobrinos, se los dices a tus hermanos, a tu hermana, se lo dices a los que te rodean, a tus vecinos. Vas al médico y se lo dices a alguien que está enfermo. Nosotros actuamos en fe. ¿Sabes una cosa? Alguien tuvo fe para plantar Calvary en español. Alguien ha tenido fe. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí hay muchas personas que han tenido fe en esta iglesia. Muchos que llegaron al principio tuvieron fe en esta iglesia. No éramos muchos, pero han tenido fe de que aquí se va a enseñar acerca del reino. Han tenido fe. Ustedes abrieron la puerta y dijeron: voy a creer en esta pareja. Voy a creer en esta familia. Voy a creer en este ministerio. Benditos sean ustedes que han creído en este ministerio. El reino de Dios se trata de fe. Trabajamos en fe. Seguimos trabajando en fe. Hoy estoy trabajando en fe. Tengo fe en ustedes. Pero esa fe no es mía. ¿De dónde viene la fe? De Dios. Así que la fe que yo tengo en ti no es mía. Es una fe que Dios tiene en ti. Sí, Dios tiene fe en ti. Y permítame decir esto. Y lo voy a decir ampliamente. Yo tengo fe que Dios está llamando a hombres aquí para servirles a Él como plantadores de iglesia. Y no solamente tengo fe en hombres, tengo fe en mujeres que Dios está llamando para ir y servirle a Él plantando iglesias también. Tengo fe en eso. Porque esa fe viene de Dios, no viene de hombre. El reino es de Dios, no es un reino de un hombre. Viene del Señor Jesucristo. Y la fe es una decisión tuya y es una decisión mía. La fe es decisión y obediencia del que entra en el reino de Dios. Y recuerda lo que dicen esas palabras en ese versículo Hebreos. Capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Y solamente es una referencia que quiero tomar en cuenta para ustedes. En esta Biblia, Hebreos 11, 6, se encuentra en la página 812. En este capítulo, si quieres aprender de la fe, lee Hebreos capítulo 11. En este momento se me está viniendo a la memoria buscar, es el versículo 1 antes de ir al versículo 6. El versículo 1 antes de ir al versículo 6. Porque quiero que entiendas de lo que estoy hablando. Y si quieres saber lo que significa la fe, lo puedes definir claramente de la Biblia aquí. La Biblia dice: ahora bien, la fe es. De tal manera que este versículo responde a la pregunta: ¿qué es la fe? Y entonces el escritor dice: ahora bien, la fe es la garantía. La antigua versión dice la certeza. Otras versiones dicen la convicción. La fe es la convicción, la garantía de lo que se espera.
La certeza de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero estás convencido de que ya lo tienes. Tú no lo ves, pero tienes la convicción de que ya existe. Eso es la fe. Eso es la fe. Es la fe que nos invita el reino de Dios a tener. No vemos muchas cosas sobre el reino de Dios, pero creemos que ya está en la tierra. No vemos cómo actúa el reino de Dios, pero creemos que está actuando. No vemos cómo trabaja el Espíritu Santo, pero sabemos que está trabajando. En cierto sentido es como el aire. Puedes soplar muy fuerte y no lo ves, pero tu mano, tu piel siente el efecto del aire. No lo ves, pero sientes. Por eso el Espíritu Santo es ilustrado como el viento. Es ilustrado como el viento. Qué bueno que ya se fueron las cámaras, así que ya no seguimos nerviosos. Ya estamos tranquilitos. ¿Está bien? Entonces, el Espíritu Santo es ilustrado como el viento. Juan capítulo 3. Allí es ilustrado como el viento. Y dice, ¿de dónde viene el viento? ¿A dónde va? ¿A dónde viene? No lo sabemos. Pero de que es fuerte, es fuerte. Y ustedes aquí viviendo en Estados Unidos, bueno, ahora yo también, pero ustedes aquí saben lo fuerte que puede llegar a ser el viento. The wind es súper fuerte, porque puede convertirse en un huracán. Puede hacer tornados. Y esos árboles sumamente fuertes que ves clavados en la tierra se vuelven como palillos de dientes. Un árbol de esos es retorcido, es sacado de la tierra. El Espíritu Santo trabajando en el reino de Dios es tan fuerte como un tornado, como un huracán, y cambia la vida. Eso lo vamos a ver dentro de poco. El hombre de Dios, la mujer de Dios creen en el poder de Dios. Tienen fe en Dios. Ahora, entendiendo lo que es la fe, ve al versículo 6 del mismo capítulo en Hebreos 11:6, página 812. Allí en la columna de la izquierda, muy arribita, luego va a aparecer el 6 y dice: en realidad, en verdad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe en Dios? ¿Tú tienes fe que Dios te puede usar? ¿Tú tienes fe que Dios puede transformar a las personas que tienes a tu alrededor? ¿Tú tienes fe que el Señor va a hacer de esta iglesia una iglesia multiplicadora? ¿Tú tienes fe que el Señor te va a tomar a ti y a tu familia para hacer cosas grandes? Eso es la fe. Y yo te invito a que tengas esa fe en tu vida, en tu corazón. Por nada dudes. Por nada dudes. Y dice el versículo: ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esto es maravilloso. Cuando uno se acerca a Dios, cuando tú estás orando, no estamos orando como una tradición y sin pensar lo que estamos haciendo. Estamos orando creyendo que hay el Dios Todopoderoso quien nos está oyendo, quien está escuchando la oración. Y cuando yo me acerco a Dios, y cuando tú te acerques a Dios, cree que Él está allí y que Él vive, que Él te está escuchando. Y qué cosa tan especial como termina el versículo. Sabes, los hombres de fe, las mujeres de fe son recompensadas. Son recompensados. Usted va a vivir la experiencia de tener rewards, de tener recompensas, porque tu fe va a traerte a ti recompensas. Y créeme que las recompensas del reino de Dios no se comparan con las recompensas que te dé este mundo aquí.
no se compara. Y aunque hay mucho que hablar aquí, vamos a ir al número 3. En el reino de Dios, la gracia que leen allí se extiende. O la gracia se extiende. ¿Dónde comenzamos? A ver, chicos, los chicos que están aquí, ¿dónde comenzamos? ¿Qué era lo que aparecía o todavía? ¿Qué está allí en la yema del dedo? ¿Qué hay allí? ¿Dónde comenzamos? Allí precisamente, en una pequeña semilla de mostaza. Pero alguien en fe tomó aquello pequeño y lo puso en la tierra y lo regó con agua y con abonos y en fin, y empezó a crecer, a crecer. Hay un libro por allí y en ese libro dice que una planta de mostaza puede crecer tanto como el tamaño de un hombre montado en un caballo. A esa altura, un hombre montado en un caballo. Entonces una mata o una planta en algunos lugares de Europa y de Asia, esa pequeña semilla hace crecer una planta que se parece a un árbol, hasta 3 metros de altura. Esa plantita ahora te representa a ti. El reino de Dios. Había dicho antes que representaba tu corazón, el terreno, pero ahora voy a utilizar que la planta te representa a ti. Y el crecimiento de esa planta representa tu crecimiento. En el reino de Dios, la gracia se extiende. In the kingdom of God extends grace. La gracia se extiende. La planta ha crecido. La palabra ha crecido en tu corazón y se ha convertido en un árbol. ¿Y qué dice la Biblia allí en el versículo en Lucas que estamos estudiando? ¿Qué pasa con ese árbol o con esa planta que crece? Hay algo o algunas cosas se acercan a esa planta. ¿Quiénes se acercan a la planta? Pajaritos. ¿Ves allí al final del versículo 19? Pajaritos. Little birds. Aves pequeñas se acercan a esa planta. Dice al final del versículo 19, creció hasta convertirse en un árbol y las plantas y las aves anidaron en sus ramas. La gracia se extiende. Todo lo que el creyente tiene es por la gracia de Dios. Todo lo que el creyente tiene, lo recibes por la gracia de Dios. Everything that the believer has is by His grace. Is by His grace. Entonces nosotros, cuando recibimos de gracia, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy bien. Recibimos de gracia y damos de gracia. Recibimos de Dios. Voy a hacer preguntas aquí. ¿Qué has recibido de Dios? A ver, ok, todo está bien. Cuidado con la respuesta. Ok, voy a dejar esa para después, me gustó. ¿Hemos recibido? ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? Perdón. Su misericordia, su amor. ¿Qué más has recibido de Dios? Perdón, paciencia, fe,
¿Qué más ha recibido de Dios? Voy a volver a hacer la pregunta. Por favor, no se queden calladitos. Ya se fueron las cámaras, ya no hay problema. En fin. Si me puedes volver a responder tú mismo, fuerte, hazlo. ¿Qué recibiste de Dios? ¿Qué hemos recibido de Dios? ¿Ah? Lo que dijeron, no cambien la respuesta, lo que dijeron. Salud. Entonces debemos dar, Tony, debemos dar. Recibimos salud, debemos dar salud. Lo que quiero llegar aquí es cada cosa que dijiste la debemos dar. A ver, ¿quién más dijo otra cosa? ¿Qué recibiste de Dios? Fe. Entonces debes dar fe. Debes creer en otros. ¿Qué más recibiste de Dios? Recibiste el amor de Dios. Entonces debes dar amor a Dios. Tú das amor, dice Mona. Yo doy amor. Está bien. ¿Qué más recibiste de Dios? ¿Qué otras respuestas? Identidad. Entonces debes ayudar a que otros tengan identidad. ¿Qué más dijeron por allá atrás? Perdón. Entonces debes perdonar. ¿Qué más dijeron? Misericordia, Marlene. Entonces debes dar misericordia. Libertad, libre. Entonces debes hacer que otros, debes dar libertad a otros. ¿Se entiende? Y alguien dijo por este lado, todo. Y es el llamado del reino. Has recibido todo de Dios. Y debes dar todo para Dios. La gracia se extiende. Eres el árbol de mostaza. Y esas semillitas que produce el árbol, las flores de esa planta, the flowers of that plant, is going to attract others, the little birds. Las flores de esa planta van a atraer a las pequeñas aves. ¿Y sabes por qué? Porque las semillitas oscuras de la mostaza les gustan a las aves. Y las aves vienen a comerse las semillitas de mostaza. Ahí. Y tú debes ser como una planta que tenga semillas, que tenga flores, que atraigas a otros para que tú o de ti reciban lo que ya tú has recibido. Eso. Número 4. En el reino de Dios, tu condición no importa. Tu posición es irrelevante. Tu estatus no interesa. En el reino de Dios, nada de eso importa. No se trata de ti, ni de mí, ni de esta iglesia. No se trata de Calvary en español. Se trata del reino de Dios. Se trata de Él. Él es el protagonista de esta película. Él es el actor de este movie. Él es el personaje principal. Se llama Jesús de Nazaret. No soy yo, no eres tú, no somos nosotros, no es esta iglesia. Esta iglesia es una pequeña semillita de mostaza. Pero todo el árbol se trata de Él. Es para Él, es para gloria de Él. Él es el que toma el granito y lo vuelve grande. Él es el que ha puesto fe en nosotros. Él es el que ha dado su gracia a ti, a mí, a esta iglesia y a todas las demás. Somos pequeños, pero Él es grande, grande, grande.
Así que no importa el tamaño que tú tengas, no importa si tienes o no tienes dinero, no importa si tienes un apellido de abolengo en la sociedad o si vienes de un apellido desconocido, no importa si tu familia es o no es ni siquiera una familia, no importa si tuviste padre, madre, si no los tuviste, no importa de dónde vienes, no importa tu background, no importa tu trasfondo, en Dios tienes una nueva familia, en Dios eres una nueva criatura, no importa de dónde vengas. En la parábola de la levadura aparece una mujer. Y esa mujer, que no era tomada en cuenta en el tiempo donde se escribe o cuando se escribe y en el lugar donde se escribió el Nuevo Testamento, no solamente en Judea, sino en Europa, en Asia, la mujer no era tomada en cuenta. Pero esta mujer es mencionada en la parábola de la levadura. Una mujer, dice el versículo 21, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina. Esa harina, esa masa, representa personas sin importar su background, sin importar si tienen o no dinero, sin importar de dónde vienen, sin importar el país donde nacieron. Esa masa hecha allí con harina representa a todos los seres humanos. Entonces, en el reino de Dios no importa de dónde viene, lo que importa es a dónde llegarás, lo que llegarás a ser. A lo mejor tú no valías nada, a lo mejor yo no valía nada, yo sé que no valía nada. De donde yo vengo, lo que yo era, no valía nada, pero Él me ha dado valor como te ha dado valor a ti. Tú piensas que no vales nada, que solamente estás viniendo y te sientas allí. No, tú tienes un lugar en el reino de Dios para servirle a Él, para darle la gloria a Él, y no es para mí. Quisiera que avanzáramos rápidamente en 4 elementos que transforman el concepto, que transforman el concepto de Dios. El primero que quiero que veas es que la posición, la condición, el estatus es irrelevante. Pero quiero que te des cuenta lo que hace el reino de Dios en la vida, en la sociedad, en el mundo. El primer concepto que transformó fue el concepto de la vida para las mujeres. Y aquí traigo algo que a lo mejor algunos ya han escuchado, lo habrán leído quizás, pero yo lo quise recordar en el día de hoy. Para un judío, cuando un judío oraba, mire cómo oraba. Y por eso yo le he dicho a varios, y se lo digo a cualquiera, yo no soy judío. Yo no creo en los judíos. Yo no sigo la religión judía. Yo sigo a Cristo Jesús. Porque un judío oraba así. En sus oraciones matutinas, él le daba gracias a Dios. Y hay que darle gracias a Dios. Pero escuche por lo que un judío le daba gracias a Dios. En primer lugar, él se levantaba y le daba gracias a Dios porque no lo había hecho un gentil. Es decir, él le daba gracias a Dios porque él no era un extranjero. Eso es lo que significa gentil. No era un extranjero. Pero en segundo lugar, le daba gracias a Dios porque no había sido hecho un esclavo. ¿Y ustedes saben cuál era la tercera acción de gracias? Que no lo había hecho una mujer. Imagínense cómo empezaba una oración de un judío. Te doy gracias porque no me hiciste un colombiano, un venezolano. Bueno, eso es lo que yo soy. Colombiano y venezolano. Oh, no soy mexicano, no soy americano, no soy estadounidense. Soy judío. Lo segundo, gracias porque no me hiciste un esclavo. Y en tercer lugar, gracias porque no me hiciste una mujer. El Señor cambió ese concepto. El Señor le dio una nueva
concepción de la vida a las mujeres. No me puedo detener aquí por el tiempo. En segundo lugar, el cristianismo transformó la vida para los enfermos y los débiles. En la vida pagana, los débiles y los enfermos eran una molestia. Tú estás enferma, tú eras una molestia en el mundo antiguo. Yo estoy enfermo, yo era una molestia en el mundo pagano. Hoy en día en Cristo Jesús no soy molestia, soy parte del reino de Dios. Qué hermoso es esto. Cuando estudiamos historia universal, ¿ya nos recordamos? ¿Recuerdas a los guerreros de Esparta? Bueno, hace a long time ago. ¿Cómo se dirá historia universal en inglés? Para recordar a los hermanos que están aprendiendo. Historia universal, ¿cómo puedo decir eso, Brooks? O Matt? Universal story? History. So I don't know. But general history could be, I don't know. Okay, in general history, the Spartan warriors. I'm talking about that. So, well, in the Spartan society, en la sociedad espartana, cuando nacía un bebé, se le hacían ciertos exámenes para ver si era fuerte. Y si no era fuerte, lo lanzaban por un barranco. Tiraban al bebé y lo mataban. Yo me acuerdo cuando estudié eso, hace a long time ago. Pero eso me cautivó la atención a mí. Entonces, eso se vivía en el mundo antiguo. Los débiles, los enfermos eran una molestia. Tercero, el cristianismo transformó la vida para los ancianos. Al igual que los enfermos, al igual que los débiles, los ancianos en la sociedad pagana en el pasado eran una molestia. Hoy día respetamos las canas, aunque algunos se las pintan. Pero bueno. Respetamos las canas, respetamos a los ancianos, porque ellos tienen el honor de ser respetados. Deberíamos respetar a algún anciano o anciana esta semana. Y en último lugar, el reino de Dios transformó, el concepto del reino de Dios transformó la vida para los niños. Y ya mencioné algo de esto, pero quiero mencionar sobre esto también. Hablamos de los niños en Esparta, por ejemplo, pero el divorcio, el matrimonio, no se crean que era un desastre allá, es un desastre aquí. En el pasado también, cuando viene el evangelio del reino de Dios, trae un nuevo concepto sobre el matrimonio. Siempre hablamos de los hombres. Oh, qué infieles son los hombres. A lo cual yo digo también, para que un hombre sea infiel, tienen que haber mujeres infieles también. Pero casi no se menciona. Pero déjenme traer este punto de la historia. ¿Sabían ustedes que en el mundo griego, una mujer con dinero, una mujer con plata, una mujer de buena familia, una mujer aristócrata, podía cambiar de marido cada año? Eso era el desastre familiar matrimonial que se vivía en la antigua Roma. Muchos dicen que el imperio romano cayó por el pecado que había en él. Imagínense ustedes cómo crecían los niños en medio de una familia así. Y el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y voy a hacer solamente mención de este subtítulo: en el reino de Dios. Este es el último. En el reino de Dios la transformación es completa. ¿Sí? ¿Cuánta parte de la masa se fermentó? ¿Qué dice el versículo?
21, en la última parte, en la parte B o la segunda parte que estamos estudiando. Dice, una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó, ¿qué dice? Toda la masa. Gracias. Toda la masa. En el reino de Dios la transformación es completa. Estaba pensando en esto esta mañana porque esta mañana estaba haciendo arepas para mi familia. Y yo tengo una... Gracias. Yo tengo una receta especial para la masa. Generalmente a la masa se le añade es agua. A ti que estás aprendiendo. Pero yo no le echo agua, yo le echo leche líquida. Estamos aprendiendo, Tony. Y yo no le pongo agua, yo le pongo leche líquida. Y esa leche afectó toda la harina. Y cuando tomas la arepa, la pones primero a dorar en el skillet o en el sartén, pero la sacas de allí. Mi esposa me pregunta esta mañana, papá, ¿las vas a poner en el horno? Y yo, claro, porque se pueden cocinar solo en el skillet, pero yo las meto en el horno porque allí se ponen cachetonas. Entonces, mis hermanos, todo lo afecta, todo afecta a la masa. La palabra de Dios en el corazón tuyo afecta tu carácter, afecta tu personalidad, te cambia el carácter, te cambia tu vida. Eso es a donde quiero llegar. En el reino de Dios, la transformación de tu vida es absoluta. La transformación de tu matrimonio es absoluta. La transformación de tu familia es absoluta. La transformación de lo que está a nuestro alrededor es absoluto. Amén. En el reino de Dios, las cosas comienzan chiquiticas, pero crecen. Y lo hacen por la fe. Nosotros comenzamos aquí esta iglesia. Y Dios está trabajando a través de otras iglesias. Y las amamos y oramos, aunque seamos diferentes, oramos por esas iglesias. Pero hermano, hermana, Dios va a hacer algo especial contigo y con esta iglesia. Dios va a hacer algo especial. Tú no lo estás viendo. ¿Tú acaso ves cuando la arepa se pone cachetona en el horno? Tú no te das cuenta de eso. O si has hecho pan, ¿tú te das cuenta cuando la levadura engorda el pan? Tú no ves eso. Vamos a ir a ese árbol. Tú ves cuando la semillita va creciendo. Tú no lo ves, pero está creciendo. Se está desarrollando. Dios está trabajando en tu vida y te está haciendo crecer. Y la obra del Señor, nada la puede detener. Ponte en sus manos. Permite que Dios siga obrando. Permite que Él siga haciendo su obra en ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Y recuerda, en el reino de Dios, las cosas crecen aunque no te des cuenta.